Hubo un tiempo en que el cielo no era solo cielo. Era un límite, una frontera, una línea que separaba dos mundos que jamás debieron tocarse. Y un día, esa línea desapareció. El Monte Hermón. Una cumbre fría, envuelta en nubes eternas, en el norte de la tierra de Canaán. Allí, según los textos más antiguos que conserva la humanidad, 200 seres de luz posaron los pies sobre la tierra por primera vez. No llegaron como mensajeros, no llegaron como guardianes. Llegaron porque miraron hacia abajo y eligieron quedarse. Su líder se llamaba Semyasa, y cuando tocó el suelo, se volvió hacia los que lo seguían. Hermanos, mirad lo que camina sobre esta tierra. Su carne es débil, su vida breve como la llama de una vela. Pero su forma es la más hermosa que el Creador haya moldeado jamás. Hubo silencio entre ellos. El tipo de silencio que precede a las decisiones irreversibles. Entonces habló Azazel, el más brillante de todos, el que conocía los secretos de la forja, del metal, de la guerra y del veneno. ¿Y si descendemos entre ellos? ¿Y si les enseñamos lo que saben los cielos? ¿Qué conocimiento se perdería si lo compartimos? ¿Qué daño puede hacer la luz derramada sobre la oscuridad? Si hacemos esto y resulta ser un error, yo solo cargaré con la culpa. No arrastraré a ninguno de vosotros. Entonces juremos juntos. Todos o ninguno. Si caemos, caemos como hermanos. Y juraron. 200 voces en la cima del Hermón, 200 seres que pertenecían a la eternidad, eligiendo lo temporal. Esa noche, el cielo perdió 200 estrellas. Caminaron entre los humanos como si siempre hubieran pertenecido allí. Aprendieron sus lenguas, comieron en sus mesas, y poco a poco comenzaron a enseñar. Azazel fue el primero en extender las manos y revelar lo que no debía revelarse. Esto es hierro. Con él podéis cortar lo que ninguna piedra puede cortar. Podéis construir espadas que partan la roca, escudos que detengan cualquier flecha, lanzas que atraviesen corazas. También os enseñaré a usar las raíces de la tierra para alterar la mente, a pintar vuestros rostros con pigmentos que encienden el deseo, a conocer los astros como si fuerais sus dueños. El conocimiento que el cielo guardó celosamente, ahora es vuestro. Y los humanos aceptaron. Con los ojos abiertos de par en par, con las manos temblorosas de ambición, Semyasa enseñó otras cosas, los encantamientos, las raíces sagradas de la tierra, cómo doblar el viento a la voluntad, cómo leer los presagios en las entrañas de los animales. Lo que tardaba generaciones en comprenderse, fue entregado en días. Y la humanidad cambió, pero no hacia la luz. Los vigilantes tomaron esposas entre las mujeres de los hombres. Y 9 meses después, el mundo conoció algo que jamás había visto. Una mujer, cuyo nombre no ha sobrevivido al tiempo, lo describió así. No era como los otros niños. Cuando nació, el cuarto entero se llenó de una luz que no venía de ninguna antorcha. Sus ojos eran blancos como la nieve. Su cuerpo, demasiado grande, demasiado perfecto. Cuando lloró por primera vez, el suelo tembló bajo mis pies. Y supe en ese instante que lo que había parido no era completamente mío. Los Nefilim crecieron. Y con ellos creció algo que la tierra nunca antes había sostenido. El peso de lo imposible. En su infancia ya superaban en altura a los hombres más altos.
A los 10 años, rivalizaban con los cedros del Líbano. A los 20, se habían convertido en algo para lo que el idioma humano no tenía palabras. Criaturas de 15, 20, 30 metros de altura, con huesos como troncos de roble, con voces que sonaban como truenos rodando por valles estrechos, con miradas que podían paralizar a un hombre de miedo antes de que pudieran huir. Imagina una aldea de barro y paja, casas que un hombre adulto construyó con sus propias manos durante meses. Un nefilim pasa junto a ella. No la destruye intencionalmente, simplemente camina. Y el viento de su paso derrumba las paredes. Y el peso de su pie abre grietas en la tierra seca. Y su sombra cubre el campo entero, como si el sol hubiera desaparecido. Los niños no gritaban cuando los veían, se quedaban inmóviles. El miedo era tan absoluto que paralizaba los pulmones. Pero el tamaño no era lo más terrible. Lo más terrible era el hambre. Un solo nefilim consumía en un día lo que una aldea entera cultivaba en un mes. Bueyes enteros devorados de un mordisco, graneros vaciados en minutos, ríos bebidos hasta reducirlos a barro. Y cuando no quedaba nada más, dame lo que tienes. Ya no queda nada, señor. Lo hemos entregado todo. No hay más. Entonces daos vosotros mismos. los humanos pasaron de ser la especie dominante a ser ganado. Había nefilim que no distinguían entre una vaca y un hombre, que arrasaban cosechas con un manotazo, que aplastaban grupos enteros sin detenerse a mirar lo que pisaban. Uno de los textos del libro de Enoc describe cómo los gritos de la humanidad subían al cielo sin parar, noche y día, como el rugido de un río desbordado que nunca cesa. Los hombres intentaban huir hacia las montañas, pero los nefilim tenían piernas del tamaño de columnas de templo. Lo que para un humano era una jornada de camino, para ellos era un paso. No había distancia suficiente, no había cueva bastante profunda, no había muralla bastante alta. La humanidad no tenía escapatoria. Y entre los nefilim los había de distintas naturalezas. Algunos eran como bestias mudas, pura fuerza sin pensamiento. Otros, sin embargo, heredaron algo del intelecto de sus padres angélicos. Estos eran los más peligrosos, porque podían planear, podían hablar, podían mirar a un humano a los ojos y disfrutar del terror que veían. Uno de ellos, al que los textos llaman simplemente el Grande, gobernaba una región entera con puño de hierro. Las aldeas le pagaban tributo de carne y grano, y él, en su trono de rocas apiladas, recibía a los representantes humanos como un rey recibe a sus siervos. Vuestros dioses ya no os escuchan. Los que os crearon, me crearon a mí también, y decidieron hacerme más grande. Sacad vuestras propias conclusiones. Pero los nefilim no fueron los únicos monstruos que nacieron de aquella ruptura. Porque cuando el orden de la creación se fractura, la corrupción no se detiene sola. Se derrama, se infiltra, se mete por cada grieta. Azazel, en su locura de experimentación, no se limitó a enseñar a los humanos. Comenzó a mezclar lo que no debía mezclarse. Animales con animales. Especies que jamás debieron cruzarse, fusionadas por un conocimiento que el cielo guardó precisamente para que nadie lo usara. Y de esa mezcla imposible, nacieron las bestias. La creación es como la arcilla. Si el alfarero puede moldearla, también puede romperla y rehacerla. Solo es cuestión de voluntad. Y yo tengo voluntad de sobra. Las primeras bestias eran pequeñas,
Experimentos fallidos que morían rápido. Pero Azazel aprendió. Y las siguientes no morían. Serpientes descomunales emergieron de los ríos. No como las que conocemos, sino criaturas de 30 metros de longitud, con escamas del color del hierro oxidado, que podían rodear una ciudad entera y apretar hasta reducirla a escombros. Algunas tenían cabezas múltiples, cada una con voluntad propia, que se disputaban la presa entre sí mientras la devoraban viva. Los ríos de Mesopotamia se volvieron intransitables. Las barcas desaparecían sin dejar rastro. Y de vez en cuando, una cabeza enorme emergía del agua por un instante y volvía a hundirse, con algo entre los dientes. En los cielos aparecieron criaturas que nadie podía identificar. Cuerpos de toro colosal, con alas de una envergadura que bloqueaba el sol durante minutos enteros. Sus gritos no se parecían a ningún sonido animal conocido. Eran algo entre el llanto y el rugido. Algo que hacía que los animales domésticos murieran de pánico antes de que la bestia aterrizara. Un hombre que sobrevivió al paso de una de ellas lo describió así. Su sombra cubrió todo el valle. En los bosques del norte, corrían manadas de criaturas que mezclaban el cuerpo de un oso con las garras y la velocidad de un felino. Del tamaño de un elefante, pero ágiles como gatos. Cazaban en grupo. Y no cazaban por hambre. Cazaban por instinto de destrucción. Como si su naturaleza rota e imposible les generara una rabia que solo podía calmarse destrozando todo lo que encontraban. Aldeas enteras aparecían reducidas a astillas sin que nadie sobreviviera para contar qué había pasado. En las aguas del mar abierto, algo comenzó a moverse. Los marineros lo llamaron la sombra, porque era exactamente eso, una mancha oscura bajo la superficie del agua que podía seguir un barco durante días. Nadie vio su forma completa y sobrevivió. Solo fragmentos. Una aleta del tamaño de una vela, una boca que se abría como una cueva. Ojos amarillos que brillaban en la oscuridad del fondo marino como brasas. El Mediterráneo, que hasta entonces había sido ruta de comercio y vida, se convirtió en un cementerio de madera y huesos. Y había algo peor aún que las bestias individuales. La corrupción había alcanzado a animales normales. Lobos que ya no huían del fuego. Toros que atacaban sin ser provocados, con los ojos en blanco, como poseídos. Aves de carroña del tamaño de caballos que descendían sobre los vivos antes de que murieran. Como si la naturaleza entera hubiera perdido el miedo que la mantenía en orden. Ya no reconozco el mundo que conocí de niño. Los animales ya no nos temen. Los cielos ya no nos protegen. Y el suelo mismo parece estar podrido por dentro. Algo fue soltado. Algo que no tiene nombre todavía. Y no sé si hay fuerza en el cielo o en la tierra que pueda volver a atarlo. El grito de la humanidad subió. No como oración, como alarido. Como el rugido de un mundo entero que sabe que se está muriendo y no puede hacer nada para evitarlo. Y 4 ángeles que permanecieron fieles escucharon ese grito. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Rafael descendió primero con una orden específica, una sobre Azazel. En nombre del Altísimo, ata a Azazel de pies y manos, arrójalo a las tinieblas del desierto de Dudael, cubre su rostro con piedras ásperas y oscuridad, sella el pozo sobre él con roca y silencio, que permanezca allí hasta el día del juicio final. Azazel, que había enseñado a los hombres a forjar cadenas, fue encadenado por las suyas propias. Gabriel recibió otra orden, sobre los Nefilim. Lánzalos unos contra otros, que se destruyan en guerra entre ellos mismos, no tendrán larga vida. Ninguno de sus ruegos llegará al trono, porque su existencia entera es un crimen que pide extinción. Y Semyasa, el que un día dijo que cargaría con la culpa solo, fue encadenado también. Le hablaron así. Vuestra petición no será escuchada. Fuisteis vosotros quienes descendisteis, vosotros quienes elegisteis.
Y ahora veréis con vuestros propios ojos cómo vuestros hijos se destruyen entre sí. Y no podréis hacer nada. Eso será vuestro verdadero castigo. Lo que vino después no fue una batalla, fue una extinción. El cielo se abrió de formas que el lenguaje humano no puede describir con justicia. Tormentas que giraban como columnas de fuego negro. Relámpagos que no caían en línea recta sino en ángulos imposibles, como si el propio cielo estuviera rajándose. Sonidos que no eran truenos, sino algo que resonaba desde más adentro del universo que cualquier tormenta. Los Nefilim lucharon. Pelearon entre sí primero, como Gabriel había ordenado. Sus guerras destruyeron montañas enteras, doblaron cursos de ríos, abrieron valles donde antes había llanuras. La tierra quedó marcada por sus cuerpos como una piel marcada por cicatrices. Las bestias también se volvieron unas contra otras. La serpiente de cabezas múltiples contra el toro alado. La manada de osos felinos contra la sombra marina que había emergido a tierra. El mundo entero, en guerra consigo mismo. Porque cuando lo imposible se quiebra por dentro, se destruye solo. Y entonces llegó el agua. El diluvio no fue un castigo menor. Fue el borrador pasado sobre el error más grande de la historia. Durante 40 días y 40 noches, el cielo se derramó entero sobre la tierra. Los Nefilim intentaron subir a las montañas más altas. Las bestias buscaron las cumbres que aún asomaban sobre las aguas. Pero el agua seguía subiendo. Un gigante de 30 metros se convierte en un punto pequeño en la superficie de un océano que no tiene horizonte. Y luego desaparece. Sus gritos se ahogaron, sus cuerpos se hundieron, sus ciudades de piedra se disolvieron en el fondo, y el mundo quedó en silencio. Un silencio limpio, el silencio de una página en blanco. Pero algo curioso ocurrió después. En cada rincón del mundo, en civilizaciones que jamás tuvieron contacto entre sí, separadas por océanos y milenios, los mismos recuerdos. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, seres gigantes que descendieron del cielo y enseñaron a los hombres. Los griegos, de los titanes, que fueron encadenados bajo la tierra después de una guerra con los dioses. Los hindúes, de los asuras, rebeldes contra el orden cósmico. Los mayas describían una raza anterior a la humana, una raza que fue destruida por agua. Los nativos americanos del noroeste hablaban de gigantes que comían hombres y fueron exterminados por los espíritus del cielo. Los chinos guardaban en sus textos más antiguos la historia de dragones colosales que corrompieron el mundo hasta que el gran diluvio los borró. Civilizaciones sin contacto, sin comercio, sin lengua común, recordando lo mismo. Y hay algo más que no puede ignorarse. Después del diluvio, volvieron a aparecer. La Biblia los menciona de nuevo en Canaán. Goliat era uno de ellos. Los Refaim eran uno de ellos. Los anaseos eran uno de ellos. Como si el diluvio hubiera borrado la mayoría, pero no todos. Como si algo hubiera sobrevivido, esperando. Los textos de Enoc terminan con una imagen perturbadora. Los espíritus de los Nefilim muertos no tienen a dónde ir. No son ángeles, no son humanos, no pertenecen al cielo, no pertenecen a la tierra de los muertos. Son algo sin lugar en el universo. Y los textos dicen que esos espíritus vagan, buscando cuerpos, buscando materia, buscando cualquier grieta en el orden de las cosas por la que puedan volver a entrar. El cielo se rompió una vez, y el mundo tardó un diluvio en recuperarse. La pregunta que nadie ha podido responder del todo es si esa grieta fue sellada de verdad, o si solo fue tapada. Año 2003. Desierto de Siria Oriental. Una excavación arqueológica de rutina busca restos de cerámica del período neolítico. No encuentran cerámica.
Día 16 de excavación. Cuadrícula G7. Hemos encontrado algo que no debería estar aquí. Un fragmento óseo a 4 metros de profundidad. Primera estimación, más de 5.000 años de antigüedad. Segunda estimación del laboratorio de campo. El hueso tiene una longitud de 94 centímetros. Para contexto, el fémur más largo registrado en la historia pertenece a un humano de 2 metros 10. Este fémur, si las proporciones son las que estamos calculando, pertenecería a alguien de entre 8 y 10 metros de altura. Estamos volviendo a medir, porque una de dos: o nuestros instrumentos están fallando, o acabamos de encontrar algo para lo que no tenemos protocolo. El equipo midió 3 veces. Los resultados fueron los mismos las 3 veces. La excavación fue detenida 48 horas después. Los restos fueron confiscados por una agencia gubernamental cuyo nombre no aparece en ningún informe oficial. El Dr. Hale firmó un acuerdo de confidencialidad. No ha hablado públicamente del tema desde entonces. No fue el único caso. En 1912, en Lovelock, Nevada, excavadores encontraron momias de individuos de entre 2 y 3 metros de altura con cabello rojizo. Los restos desaparecieron de los registros del Museo Smithsoniano años después. En el Valle del Indo, en excavaciones de los años 90, aparecieron esqueletos de proporciones anómalas junto a inscripciones que los traductores describieron como advertencias, antes de que los documentos fueran reclasificados. En la costa de Turquía, buzos que exploraban un naufragio romano encontraron en el fondo algo más antiguo: estructuras de piedra demasiado grandes para cualquier arquitectura humana conocida. Las fotografías fueron publicadas brevemente en una revista académica menor. Luego el artículo fue retirado. Hay un patrón, no en lo que se encuentra, sino en lo que desaparece después de encontrarse. Lo que más me inquieta no son los huesos. Los huesos pueden tener explicaciones alternativas. Lo que me inquieta son los textos que los acompañan. En 3 excavaciones distintas, en 3 continentes distintos, encontramos inscripciones con el mismo símbolo. No una variación del mismo símbolo, el mismo símbolo exacto. Un círculo con una línea quebrada atravesándolo. Ninguna de esas 3 culturas tuvo contacto entre sí. Ninguna debería conocer ese símbolo. Y sin embargo, allí estaba. Como si alguien, hace miles de años, hubiera querido que lo encontráramos. O como si hubiera querido advertirnos de algo. Todavía no sé cuál de las 2 opciones me da más miedo. El libro de Enoc fue excluido del canon bíblico oficial en el siglo IV después de Cristo. Las razones oficiales hablan de autenticidad y autoría, pero el libro de Enoc fue encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto, lo que significa que las comunidades judías más estrictas y devotas del siglo I lo consideraban sagrado. Lo leían, lo estudiaban, lo copiaban a mano para preservarlo. Alguien decidió, siglos después, que no debía estar en manos del público general. Los espíritus de los Nefilim, según Enoc, vagan sin destino, sin cuerpo, sin lugar, sin descanso, buscando. La pregunta no es si existieron, la pregunta es ¿dónde están ahora?